El transporte a través de la membrana. Este proceso es vital para la célula, ya que ciertas sustancias deben de ingresar a la célula para mantener sus reacciones metabólicas. Otras sustancias dentro de la célula deben de ser exportadas fuera de ellas como producto de desecho. El transporte a través de la membrana plasmática tiene dos procesos, el proceso pasivo y el proceso activo. Vamos a ver lo que es el proceso pasivo. El proceso pasivo, esto tiene una sustancia que se mueve a favor del gradiente de concentración y del gradiente eléctrico y atraviesa la membrana con su movimiento. Entonces, si en el espacio extracelular hay mayor gradiente de concentración y en el espacio intracelular hay menor gradiente de concentración, entonces se va a pasar a favor de la gradiente de concentración. Uno de los procesos pasivos es la difusión. La difusión consiste en la mezcla aleatoria de las partículas de una solución como resultado de su energía cinética. Tanto los solutos, en este caso el colorante azul, como los solventes, que sería el agua o cualquier líquido que pueda disolver el soluto, participan en la difusión. Si la concentración de un soluto específico es muy alta en un sector de una solución y baja en otra, las moléculas de soluto difundirán hacia el área con menor concentración, o sea, a favor de su gradiente de concentración. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo. Está el colorante azul en una probeta de agua. El color va a ser más intenso en el área más cercana al colorante porque su concentración es mayor ahí. A medida que aumenta la distancia, el color se atenúa en forma gradual porque la concentración del colorante disminuye. Poco tiempo después, la solución del agua y el colorante toma un color uniforme, dado que las moléculas del colorante y las del agua se difundieron a favor de sus gradientes de concentración hasta que la solución se tornó homogénea y las sustancias alcanzaron un estado de equilibrio. Bueno, varios factores influyen sobre la velocidad de la difusión de las distintas sustancias a través de la membrana plasmática. Uno de ellos es el gradiente de concentración. Cuando mayor sea la diferencia del gradiente de concentración entre los dos lados de la membrana, mayor será la velocidad de difusión. La temperatura. Cuando mayor es la temperatura, más rápido es el proceso de difusión. La masa de las sustancias que difunde. Cuando mayor es la masa de las partículas que difunden, menor es la velocidad de difusión. La superficie. Cuando mayor es la superficie disponible para la difusión, más rápida es su difusión. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares tienen una superficie extensa disponible para la difusión del oxígeno del aire. En algunas de las enfermedades pulmonares, como el enfisema, se va a reducir esa superficie y se va a disminuir la difusión del oxígeno. La distancia de difusión. Cuanto mayor es la distancia a través de la cual debe de difundir una de las sustancias, más tiempo demora. Por ejemplo, en presencia de neumonía se acumula líquido en los pulmones, que va a aumentar la distancia de difusión, ya que el oxígeno no solo debe de atravesar la membrana, sino también el líquido acumulado para llegar a la corriente sanguínea. Se divide en difusión simple, difusión facilitada. La difusión facilitada se divide en difusión facilitada mediada por canales y difusión facilitada mediada por transportador. Ahorita vamos a ver lo que es la difusión simple. Bueno, la difusión simple consiste en el movimiento libre de sustancias a través de la membrana o bicapa lipídica, sin la ayuda de lo que es la proteína transportadora de la membrana. Las moléculas hidrófobas o no polares atraviesan la bicapa lipídica a través de este proceso.
A modo de ejemplo, podría ser los gases de oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno, los ácidos grasos, los esteroides y las vitaminas liposolubles, que serían A, D, E y K. Bueno, estas moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como lo sería la urea y los alcoholes pequeños, también se difunden a través de la bicapa lipídica por difusión simple. Uno de los grandes procesos sería el movimiento del oxígeno y el dióxido de carbono, ya que es un proceso importante para lo que es la célula. Bueno, la difusión facilitada. En esta, los solutos demasiados polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple pueden cruzar la membrana plasmática mediante un proceso pasivo denominado difusión facilitada. Este proceso tiene una proteína integral de la membrana que va a ayudar a la sustancia específica a cruzar la membrana. La proteína integral de la membrana puede ser un canal o un transportador. La difusión facilitada, como ya lo habíamos mencionado, tiene dos. La difusión facilitada mediada por canales, que es la que vamos a ver, en la cual un soluto se mueve a favor de una gradiente de concentración a través de lo que es la bicapa lipídica, gracias a la existencia de un canal de membrana. La mayor parte de los canales de membrana son canales iónicos. Esto es proteína integral transmembrana que permite el pasaje de iones orgánicos pequeños demasiado hidrófilos para poder atravesar el interior no polar de la bicapa lipídica. Bueno, se considera que un canal tiene una compuerta cuando una parte de proteína de canal actúa como tapón o puerta y cambia su conformación para que el canal esté abierto o cerrado, ¿sí? Bueno, en la membrana plasmática, los canales más típicos son los iones potasio, son también iones cloruro, y hay en menor cantidad lo que son los iones sodio o los iones calcio. Bueno, aquí como vemos está lo que es el ion, que es potasio, y aquí está la compuerta abierta y aquí está la compuerta cerrada. Esta es la proteína del canal, que como ya lo sabemos es una proteína transmembrana, y entonces así va a permitir el paso. Bueno, los canales son proteínas integrales de membrana que permiten el pasaje de pequeños iones orgánicos específicos a través de la membrana. Esto se hace por difusión facilitada. Difusión facilitada mediada por un transportador es uno de los tipos de difusión facilitada. Uno de los ejemplos tenemos que es la glucosa. Bueno, en un transportador va a transferir un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática. Aquí tenemos el líquido extracelular, que su gradiente de concentración es mayor, el líquido intracelular, que su gradiente de concentración es menor. Aquí tenemos al transportador de la glucosa y aquí está la glucosa. Bueno, en este proceso pasivo no requiere energía celular. El soluto se va a unir a un transportador específico ubicado al lado de la membrana y luego va a ser liberado al otro lado de la membrana. La permeabilidad selectiva de la membrana plasmática se regula a menudo de forma o de modo que pueda lograrse la homeostasis. Bueno, como ejemplo, ya lo habíamos dicho, es la hormona insulina, que promueve la inserción de muchas copias de transportadores de glucosa dentro de la membrana plasmática de ciertas células a través de la acción de su reposo. De esta forma, el efecto generado por la insulina es el aumento de transporte máximo para la difusión facilitada de glucosa hacia el interior de las células. Al aumentar la disposición de transportadores de glucosa, las células del organismo pueden captar
más glucosa de la circulación sanguínea a mayor velocidad. Bueno, en la diabetes mellitus el organismo es incapaz de producir o utilizar lo que es la insulina. Entonces, aquí un claro ejemplo es que la glucosa se va a unir a un tipo específico de proteína transportadora. Esto es llamada transportador de glucosa, ubicado sobre la superficie extrema de lo que es la membrana. Aquí, cuando el transportador experimenta un cambio en la conformación de glucosa, va a atravesar lo que es la membrana. Aquí el transportador ya va a liberar lo que es la glucosa hacia uno de los lados de la membrana.